Hoy nos encontramos con Jaime Paz Zamora en el Picacho Tarija, que fue vicepresidente por la UDP entre el 82 y el 84 y fue presidente de Bolivia entre el 89 y 93. El Gallo, como se lo conoce, es el fundador y líder del partido Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR. El expresidente es uno de los principales personajes que forjó el surgimiento de la democracia en Bolivia en 1982 y que además sufrió en carne propia las consecuencias de hacer frente a la dictadura. En nuestra conversación analizaremos el proceso histórico nacional y los caminos de la democracia actual. Bienvenidos. Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto estar hoy en su morada. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo con gusto de tenerlos aquí, felicitarlos por la tarea que hacen a nivel informativo y de análisis. Gracias, señor presidente. Estamos a punto de entrar a las vísperas de los 40 años de democracia. ¿Cómo analiza ese proceso y cómo ve ser parte, ¿no, del surgimiento de la democracia? Bueno, yo soy optimista, siempre lo he sido. En los peores momentos de la lucha contra la dictadura yo era optimista. En la cárcel hice la canción del MIR, abran paso, el MIR quiere pasar, no se le pongan al frente al MIR, no lo han de parar. O sea, era un optimismo, estaba preso, pero el mismo optimismo tengo porque creo en el destino, en lo que Bolivia puede hacer en la medida en que su proyecto se fundamente en el sistema democrático. En gran parte, tanto yo como el mirismo entró a la lucha por la democracia porque estaba convencido de que al margen de la democracia Bolivia era un país inviable. O sea, con el golpismo civil-militar que venía desde la fundación de la República, Bolivia no iba a ninguna parte. O sea, era un país inviable. Esta fue una de las conclusiones que sacamos nosotros al inicio de nuestra lucha, en lo que después podemos hablar, yo le llamo la revolución ideológica, teórica, práctica que el mirismo sufre internamente en 1977. Entonces yo tengo una visión optimista en la que la instauración de la democracia en el 82 supone el verdadero cambio de época para Bolivia desde la fundación de la República. Creo que el hecho más importante desde la fundación de la República por su trascendencia, o sea que sin ese hecho Bolivia no es viable, es la instauración de la democracia. Por eso lo llamo instauración de la democracia y no restauración, porque nunca habíamos tenido antes democracia. Hubo un intento de liberales y conservadores. El MNR, que podía haber sido la Revolución Nacional, el gran momento, como en Costa Rica, un fenómeno igual, concluye en la democracia moderna costarricense. Desgraciadamente, la Revolución Nacional nuestra no concluye en la instauración de una democracia boliviana moderna, con lo cual habríamos ganado no sé cuántos años y hoy día estaríamos en otra tarea los bolivianos, ¿no es cierto? Pero bueno, no fue así. Entonces, la primera vez que en serio se intenta y se instaura una democracia, un sistema democrático boliviano es el 82, con características de ser un sistema que se proyecte en el tiempo y que sea, digamos, la base fundamental de la Bolivia que se quiera construir hacia el futuro. O sea, sin democracia no hay Bolivia, está claro, o sea, como país. Entonces, yo soy optimista porque ese hecho, el 82, marca lo que le denomino un cambio de época.
verdaderamente hay una época que viene desde la fundación de la República y que en la instauración de la democracia viene dentro de esa república, viene un cambio de época. Y lo que estamos viviendo en este momento, más allá de que parece un juego de palabras, dentro de ese cambio de época estamos viviendo una época de cambios. Sí. El cambio de época es un movimiento estratégico de larguísimo aliento. La época de cambios genera fenómenos de corto alcance, históricamente hablando, ¿no es cierto?, que juegan un rol determinado en un momento determinado, pero que después se transforman en otras cosas. Para más allá de lo que hoy día es un periodo dentro de la época de cambios, que es el masismo. Antes estuvo el intento neoliberal de Sánchez de Lozada, porque no todos los gobiernos anteriores fueron neoliberales. Yo creo que el único gobierno neoliberal que hubo en Bolivia fue el de Sánchez de Lozada. Mi gobierno no fue neoliberal para nada, más bien potenciamos las grandes empresas del Estado y descubrimos los megacampos con YPFB, no transnacionales, con YPFB perforando, como San Alberto X9, para sobre esa base hacer el contrato de cumplimiento de gas con Brasil. Entonces, estamos en un momento de época de cambios, de distintos cambios que se van a producir dentro del cambio de época grande. Entonces yo creo que el cambio de época grande se va a imponer, más allá de lo que vaya ocurriendo en estos momentos, ¿no es cierto? Sí. Y en ese sentido soy optimista. Creo que todo lo que está ocurriendo finalmente ha de conducirnos a una Bolivia más madura, con más experiencia, habiendo vivido ya más cosas, y un pueblo boliviano que ya va a tener su conciencia, su bagaje histórico más rico, como para poder ver opciones mucho más claras hacia el futuro. Yo veo encaminado en ese sentido, en la medida que sucedan de buena forma algunos hechos de ahora en adelante, digamos, en el corto plazo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo en eso, yo creo que yo soy optimista con Bolivia porque en estos últimos 50 años hemos hecho bien las cosas. Nosotros éramos un país molusco, y cuando llamo un país molusco, éramos un país sin huesos, sin columna vertebral. Éramos como un país molusco que te empujan de aquí, te vas para allá, te empujan de este otro lado, te vas para allá. O sea, resulta que hemos dejado de ser país molusco porque hemos hecho una gran tarea. Todos los bolivianos hemos construido el eje central. ¿Qué es Bolivia sin el eje central? Pero lo hemos construido prácticamente en estos últimos 50 años. Finales de la segunda mitad del siglo XX y parte del siglo XXI. En mi gobierno todavía me tocó, fíjate, asfaltar con Fital Caihuasi, finalizando ya el asfalto de la carretera La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que todavía no estaba asfaltada en los años 90 en que yo fui gobierno. Claro. O sea, es una tarea larguísima. Pero hicimos el eje central, pero además entre todos los bolivianos hicimos un fenómeno como el de Santa Cruz. Fenómeno nuevo, pero construido por todos, claro, sobre una matriz, sobre una placenta absolutamente fértil, como Santa Cruz, no como ciudad, sino como región, claro, y como población. Pero también hicimos el Alto. El Alto es un fenómeno, e incluso las transformaciones que dentro del eje se dieron en Cochabamba.
Entonces, hicimos bien ciertas cosas. Vaya, incluso desde el punto de vista de lo que ocurrió con el fenómeno del MAS, yo me pongo a pensar, los gringos, los americanos necesitaron más de 220 años para poner a Obama en la presidencia. Nosotros en menos de 25 años de democracia pusimos a Evo Morales. Nosotros, si queremos ver el problema racial, o sea, lo hicimos mejor y más rápido. Claro. Entonces, estos aspectos es importante tomarlos en cuenta. No ha sido tiempo perdido y todo depende de lo que podamos hacer de ahora en adelante, de cómo se genere el proceso hacia adelante, pero debemos de tomarlo con espíritu positivo, con espíritu optimista, ¿no? En ese surgimiento de la democracia, usted jugó un rol muy, muy importante, pero en el que nosotros hemos percibido que usted ha adoptado una estrategia pragmática. Es decir, con el MIR, ustedes abandonaron la socialdemocracia, aceptaron la socialdemocracia, Sí. y luego con la UDP hicieron frente al establishment antidemocrático. Bueno, sí, tienes razón, tienes una buena visión de los hechos. O sea, yo antes les hablaba de que el MIR sufre, o sea, el MIR el año 71 se funda como una organización, un agrupamiento desde la universidad, porque somos el único movimiento político en Bolivia que nace en la universidad. En eso nos parecemos al movimiento de Boric en Chile. Desde la universidad salimos. Pero esa se le toma como la fundación del 7 de septiembre, pero en realidad fue la voluntad de resistir en un momento en que nos perseguían como universitarios, porque el MIR, la sigla misma, se la elige para la FUL de La Paz y se extiende en todas las universidades de Bolivia, las FULes, el MIR. Y después nos empiezan a perseguir como MIR y nos tuvimos que quedar con lo que yo llamo el apodo, porque no era una sigla que habíamos pensado para un partido, sino era para ganar una elección en la FUL. Pero así ocurrió. Entonces, pero ese empezar fundacional, dice, vamos a resistir, y aquí en el país no nos vamos a ir. Se transformó 7 años después de resistencia en el verdadero nacimiento ideológico del mirismo, que yo le llamo la revolución ideológica, teórica, práctica que el mirismo vive. Y es a partir de eso que puedes entender lo que el MIR hace después. O sea, esta revolución teórica, ideológica, práctica y de comportamiento, de accionar, que el mismo sufre en ese momento, sí, fue impulsado en gran parte por mi persona, como planteamiento, porque me parecía absolutamente necesario para que el mirismo sea algo y cumpla objetivos transformadores en Bolivia, era necesario ese profundo cambio en su seno. Entonces, empezamos haciendo lo que yo le llamé un proceso a la izquierda. O sea, nos juntamos clandestinamente en Achocalla, en La Paz, la Dirección Nacional Clandestina del MIR. Nos buscaban en la ciudad, en La Hollada, y nosotros estábamos ahí arriba en Achocalla. Hicimos varios seminarios, una discusión profunda de varias semanas. Terminábamos, nos desplazábamos a pie por detrás, por el golf club, así, para llegar allá a Achocalla. Pero entonces ahí fue un crisol sensacional donde empezamos a generar y hacer nacer el verdadero mirismo, como actúa después. Y lo primero que hacemos es hacer un profundo proceso a la izquierda boliviana, de la que habíamos nacido.
izquierda boliviana profundamente dogmática. Comunismo. ¿Me entiendes? En la universidad, con el radicalismo además juvenil, es decir, con muchas deformaciones, dependía de dónde estaba el virus, si el virus era trotskista o si el virus era comunista moscovita, si el virus era pequinés, si el virus era cubano, heleno, etcétera. Y nosotros estábamos ahí al medio, sí, habíamos surgido ahí. Entonces hicimos un proceso que nos ayudó muchísimo a sacar ciertas conclusiones que tienen que ver con tu pregunta. Por ejemplo, descubrimos que esa izquierda no actuaba en función de la historia nacional, sino si tú eras un pro-cubano, conocías mejor la historia cubana que la boliviana. Y si tú eras un pro-chino, conocías mucho mejor la revolución china y China que Bolivia. Wow. Y si tú eras pro-moscovita, conocías mucho mejor la Unión Soviética que una deformación absoluta. Claro. Y basada en dogmatismos puros de catecismo, o sea, y entre esos dogmatismos estaba muy del siglo XX, todavía hay que reconocerlo. El siglo XX es un siglo donde se confrontan ideologías que nacieron en el XIX, el siglo XIX pues, se confronta en el siglo XX. Entonces, lo ideológico era dominante. Sí. Y nosotros en este proceso de izquierda decimos no. La práctica es más importante para la transformación, que se articula con la ideología, es decir, hicimos ahí una simbiosis, porque pragmatismo finalmente surge de, lo pragmático viene de la praxis. Sí. Entonces, muy bien tener una visión ideológica, pero sin fanatismos de lo que deberíamos hacer en Bolivia. Nuestro problema no era si la Unión Soviética se enfrentaba a Estados Unidos o si China estaba enfrentada a la Unión Soviética. Un problema si los trotskistas todavía seguían hablando contra Stalin. O sea, eso no nos preocupaba un comino. Entonces nosotros empezamos a aterrizar una estrategia en la historia nacional. Con una visión, decir, muy bien, tenemos una visión ideológica que como tú bien dices, se ve estructurando como una visión socialdemócrata, que sin querer queriendo, nuestro precursor es un tipo que no conocimos, Tristán Marov, porque Tristán Marov, peleándose con el trotskismo, en realidad es el que echa las bases para lo que después se llamó socialdemocracia en Bolivia. Sí. Interesante. Entonces, con esa visión dijimos, muy bien, un equilibrio entre teoría y práctica, pues. O sea, no seamos ideólogos dogmáticos y no tratemos desde la ideología de cambiar la realidad. No, la realidad está ahí. No puedes intentar desde la ideología, entonces no va a llegar a ninguna parte. O sea, es más bien la práctica, la realidad, los hechos, cómo se dan, los que han de condicionar de cómo te mueves tú en la ideología. Entonces no fue un pragmatismo por oportunismo, fue una visión de cómo se tenía que hacer política desde la izquierda. Entonces por eso decíamos, o sea, no podemos seguir siendo una izquierda sin vocación de poder. ¿Para qué existían ellos? Eran como sucursales de los grandes países, o sea, la Unión Soviética, China, Cuba. Claro. No, nosotros queríamos hacer un cambio en nuestro país. Entonces teníamos que desarrollar una vocación de poder. Y muy difícil en ese momento porque ya estaban instaurados ciertos poderes en el país y nosotros tuvimos que entrar a codazos. El golpismo. Abriendo los pasos, ¿me entiendes? Entonces, creo que eso fue parte de esta revolución que surge en nuestro movimiento, que la lleva en esta visión de actuar desde la realidad, desde la práctica, desde el poder de lo práctico, de lo pragmático, o sea, por lo tanto pragmático porque
no estás actuando en función exclusivamente de tus ideas, sino de lo que es en la realidad del país. Entonces ahí descubrimos toda nuestra visión que revolucionó la izquierda boliviana, tampoco ha sido muy entendida, pero no solamente boliviana, sino latinoamericana. Entonces ese mirismo clandestino dice, bueno, se acabó, el comunismo, el socialismo no es nuestro objetivo. La contradicción no es dictadura socialismo, no es dictadura comunismo. La contradicción real, objetiva de esto que está en nuestras narices, Bolivia, no otro, es dictadura democracia. Democracia. Entonces el mirismo ya toma una definición. Su objetivo fundamental es hacer una Bolivia democrática. No habla de Bolivia socialista, no habla de Bolivia comunista, porque no encuentran que esté la contradicción de nuestro país. Entonces, y para ello, una vez que tomamos esa definición, nos convertimos en la primera izquierda de América Latina que toma esa definición, porque en ese momento estaba todavía la guerra civil de la izquierda contra el Estado en todo Centroamérica, y aquí en Sudamérica toda la izquierda se definía todavía en función del socialismo, y habíamos tenido la experiencia chilena donde se entró al juego democrático Allende junto con el Partido Comunista, pero siempre en la vieja usanza de que la democracia era el camino para el socialismo. No, nosotros dijimos, no, esas son historias. No, nosotros vamos a democracia en el país. Y cuando haya una Bolivia democrática vamos a ver qué tipo de problemas se le presenta a esa Bolivia. Pero primero una Bolivia democrática. Y entonces desarrollamos una estrategia, y bueno, muy bien. Entonces se trata de tomar el poder, para eso. Y además en ese momento, justo en el 77, ocurre esta gran revolución teórica, Pratt-Mil, ya había una cierta tendencia a que vinieran elecciones en Bolivia, porque ya la política misma norteamericana, con Carter, había señalado la necesidad de procesos final de dictaduras y procesos democráticos en América Latina. Y nuestro propio militarismo ya estaba agotándose, nuestro propio golpismo civil-militar se estaba agotando, incluso económicamente. El país mismo tiene una deuda externa impresionante, etc. Entonces habían causas internas y externas para que se vaya configurando un cuadro de posible convocatoria de elecciones, etc. Entonces nosotros hacemos justo con puntualidad histórica esta gran transformación interna y preparamos una estrategia para ese objetivo democrático, que fue el crear la UDP, ¿verdad? Y en realidad eso nace en Caracas, donde nos encontramos exiliados Ildesuazo y yo, porque yo antes había estado preso en Bolivia y me fugué de la cárcel y a las 5 de la madrugada me metí en la saltera pared de la embajada venezolana y me exilié de ahí, entonces salí a Venezuela y allí nos encontramos, ese fue el gran encuentro, si quieres, que produjo el UDP. Y nos encontramos todos los días a las 2 de la tarde a tomar un café, el café Papagayo de Chacaíto en Caracas, con Don Hernán. Entonces ahí nace un poco el embrión del UDP, pero ya como una estrategia. Pero una estrategia que se había basado antes en una visión de la historia nacional, no de Rusia. Bueno, Bolivia, entonces descubrimos que en realidad el gran acontecimiento donde empieza a construirse la nación boliviana es en la Guerra del Chaco. Un descubrimiento. La Guerra del Chaco, caramba. Resulta que ahí por primera vez se puede hablar del inicio de una nación boliviana, porque mi padre fue héroe de la Guerra del Chaco, rompió el cerco de Campo Villa, siendo un teniente del ejército boliviano, un subteniente. Pero ahí se dio, y yo gran parte aprendí por lo que él narraba. O sea,
es la primera, deberíamos llamarla guerra patria, porque es la primera guerra en que bolivianos de todos los rincones del país van. Y por primera vez se encuentran, y por primera vez se dan cuenta que habían sido distintos. Claro. Y por primera vez empiezan a tener la idea más allá del pequeño rincón donde vivían. Había habido otros rincones en el país también, donde había habido otra gente. Y esa gente habla distinto. O esa gente, mi padre tenía soldados aymara y no se entendía. Él era comandante de la escuadra. Esta era la Bolivia que nació en el Chaco. Entonces, nos vimos dando cuenta en este proceso, y cómo entendimos cómo eso que había ocurrido en el Chaco, este germen de la nación boliviana, entonces ahora que quieren encontrar no sé cuántas naciones en Bolivia, resulta que humildemente la nación boliviana no es milenaria, nace en el Chaco. Así de simple. Pero eso se prolonga, se proyecta en el proceso de la Revolución Nacional, que no fue pensado como Revolución Nacional, sino que se transforma, porque fue pensado dentro de la tradición del golpismo civil-militar boliviano. Dieron un golpe más con el general Seleme, claro. Acabó, pero eso se transformó. Y entonces ahí salen los combatientes del Chaco, ya más maduros, con los mismos Mauser, y hacen el proceso de la Revolución Nacional con todo lo que ocurre en la Revolución Nacional. Y entonces nosotros sí, bueno, o sea, en este proceso ahora, de todo lo que hemos caminado, ahora estamos en el momento en que hay que caminar hacia la democracia. Entonces, ¿cómo enganchamos la guerra del Chaco, la Revolución Nacional, con una nueva aglutinación del pueblo boliviano y sobre todo de sus sectores populares, en función de tener una base social y política para encarar la derrota de la dictadura y la instauración de la democracia? Y ahí surge el UDP, así de simple. O sea, había que tener un instrumento masivo en función de derrotar a la dictadura y construir la democracia. Y se lo logra. Desgraciadamente, bueno, ocurre lo que ocurre, no vamos a narrar acá. La UDP cumple ese objetivo, pero cumple de manera dramática, y este es uno de los elementos que por ahí tú tenías una pregunta, que incidieron o no incidieron en la formación de la democracia. No hay que olvidarse, yo creo que el primero que incidió fue el crear la UDP, claro. Generar un instrumento político masivo, claro. Masivo. Y eso les iba a dar paso a consolidar, ¿no es cierto? Claro, pero resulta que después viene la reacción, porque ¿cuál era el cuadro en el cual nosotros planteamos el objetivo democrático? ¿Cuál era el cuadro político boliviano? Era muy simple. Por un lado estaban sectores conservadores, llamarlos de derecha o como quieras llamarlos, oligárquicos, empresariales. Bueno, oligárquicos es mucho decir. En Bolivia no hay oligarquía, somos un país muy pequeño para tener oligarcas. O sea, los oligarcas surgen en otra parte. Pero bueno, gente rica, llamarla, o empresarial, o lo que fuere. Todo ese mundo vivía del golpismo civil-militar boliviano. Sí. El ejército era su instrumento político. Entonces ellos daban sus golpes y vivían así, pues, y así tenían un privilegio y gobernaban el país de esa manera. Por eso yo le llamo siempre golpismo civil-militar. No solo militar, civil-militar. Eso es lo que encontramos, había eso. Y o sea, un poco la derecha, llamarlo, o como quieras llamarle. Y dentro de la izquierda nos encontramos con un mundo que por razones ideológicas sobre la realidad estaba buscando de manera como zombies socialismo y comunismo en Bolivia. Sí. Dogmáticos absolutos,
sin ninguna perspectiva de poder, pero estaban ahí, hacían huelgas en las minas, hacían bloqueos, etcétera. Esa era la vida de la izquierda, hacían eso, pero sin ninguna vocación de poder, ¿ya? Y nos encontramos un incipiente movimiento de retoma del movimiento indigenista, con el cual incluso nosotros fuimos muy sensibles como MIR, porque dentro de esa gran revolución teórica práctica del mirismo, y perdonen que tal vez esté mezclando las cosas, pero ustedes ya las separan, dentro de esa gran revolución propusimos que los fundamentos ideológicos del mirismo eran, por una parte, el socialismo democrático, el proceso de conformación nacional, Guerra del Chaco, Revolución Nacional, el humanismo cristiano y las culturas, los contenidos de las culturas de los pueblos originarios en el país. Eran las cuatro fuentes de donde salía un compendio ideológico del mirismo. Entonces, resulta que el cuadro que encontramos nosotros ahí es, estos por golpistas no estaban con la democracia. Estos otros dogmáticos de las distintas izquierdas decían que la democracia era burguesa. Y los indigenistas que habían, con los cuales ya habíamos tomado algún contacto, decían, no, el indigenismo colonial. Ah, caramba. Entonces lo único que estábamos acá diciendo, no, la democracia, resulta que... Entonces así es que entramos a ese planteamiento y viene todo lo que ya sabemos, cómo esa transición, o sea, todo ese mundo de izquierda, derecha, menos el indigenismo en ese momento estaba menos estructurado, pero no, es decir, de manera oscura, casi cavernaria, se oponen al proceso democrático porque estaba encabezado por un movimiento popular como el UDP. Y entonces vienen esos 4 dramáticos años del 78 al 82, donde hay 9 presidentes en Bolivia, donde ganamos 3 veces elecciones, pero las 3 veces nos empantanan. O sea, es una catarsis. O sea, que por entonces para la democracia, que tú dices, ¿cuáles son los elementos? Un elemento fue que surgiera un instrumento político-social para sostener el proceso como el UDP. El segundo elemento fue la experiencia que se gana en esta lucha dramática para no dejar pasar al UDP. Y la catarsis es tan profunda que al final dicen, bueno, que pasen, ¿verdad? Pero después hacen la vida imposible al gobierno, que lo dejan pasar hasta el extremo de raptarlo a don Hernán, pistola a la 100, y después quitarle un año de gobierno. Hasta que al final ocurre lo que ocurre. Entonces viene el tercer elemento, que entonces los actores que habíamos encontrado comprenden de que hay que ponerse de acuerdo y que hay que convivir para, después de la dramática experiencia, entonces hay que convivir, hay que hacer, entre nosotros nos tenemos que poner de acuerdo, pongamos reglas y empecemos a poner una institucionalidad democrática. Y justamente a mi gobierno una de las cosas que le tocó fue esa tarea de institucionalizar y cultivar el acuerdo como un instrumento básico para construir la democracia, etc. Entonces, fueron distintos factores entonces los que fueron configurando una situación favorable a la institucionalización democrática del país. Porque en su gobierno, al que era antes un dictador como Hugo Banzer Suárez se convirtió... bueno, claro, ¿cómo estructuramos el gobierno? Porque... ya es parte de eso. O sea, es parte de lo que te explicaba la revolución teórica e ideológica del mirismo antes. O sea, entonces, así como
al plantear la democracia somos la primera, esto lo digo más como boliviano que como unirista, porque es un honor para Bolivia. De Bolivia sale el primer partido en América Latina que dice la democracia el objetivo, no el socialismo, no el comunismo. Somos nosotros los primeros. Incluso Lula nos criticó en su momento cuando era todavía dirigente sindical, como que estuviéramos traicionando, qué sé yo. Pero ya al conformar el gobierno, ya dentro del proceso democrático, resulta que planteamos dentro de esta nueva visión una nueva manera de construir un gobierno con capacidad de gobernar, o sea, con gobernabilidad, porque nos tocó además una etapa muy difícil. O sea, un presidente de izquierda que además se origina en una izquierda muy radical, que es protagonista también del cambio de esa izquierda radical en una izquierda democrática, ¿verdad? Pero finalmente izquierda. Y cómo en plena Guerra Fría, porque estábamos en plena Guerra Fría, de confrontación de las grandes potencias, cómo podemos hacer que un presidente izquierdista, además de mal nombre, porque el MIR tenía una fama del MIR chileno, de los otros MIR, que nosotros éramos otra cosa, pero llevábamos el nombre. ¿Cómo logramos que efectivamente se pueda estructurar un gobierno? Entonces, más habiendo tenido en cuenta Guerra Fría, pero pocos años antes la experiencia chilena, ojo, para los gringos, o sea, era muy complicado. Pero al mismo tiempo, y eso va a tener también su influencia posteriormente, o sea, nuestra democracia nace, sale y se empieza a desarrollar frente a esos dos fenómenos. La Guerra Fría en plena intensidad ya en su etapa final, y la revolución, que le llamo así yo, mundial, planetaria, del neoliberalismo, con la señora Thatcher y el señor Reagan, sí, ya casi dominando el planeta. Y ahí el proceso boliviano, país pequeño, sin recursos, sin posibilidades, alejado, ¿verdad? Era una situación muy compleja. A los 3 meses de instalarme en Palacio de Gobierno, cae el muro de Berlín. El 89. O sea, y todo lo que supone eso como ideología, y como comportamiento, y como actividad de las grandes potencias, actitudes de los Estados Unidos frente a nosotros, o sea, todo. Entonces, resulta que con este criterio de la teoría y la práctica y la realidad incidiendo sobre el pensamiento y la idea y la ideología, este equilibrio, decimos, bueno, ¿cómo hacemos una gobernabilidad en este contexto, interno y externo? Sí. Y entonces hicimos el Acuerdo Patriótico, que también es precursor en América Latina, porque en ninguna parte había sucedido antes que en Bolivia. O sea, izquierda, encabezada por la izquierda, el MIR, Jaime Paz. Ponemos pero un poco la configuración. El centro es el mirismo como un centro izquierda democrática. A nuestra izquierda invitamos al Partido Comunista Marxista-Leninista, con Óscar Zamora Medinaceli. En el centro mismo, de tipo populista, a Condepa, que no quiere estar en el gobierno sino solo en la Corporación de Desarrollo de la Paz. Se hace cargo de la Corporación de Desarrollo de la Paz. Poco más hacia la derecha, centro-derecha, la Democracia Cristiana. Que el vicepresidente mío era demócrata cristiano. Y a la derecha, el ADN. El ADN. Entonces tenemos todo el abanico. Cosa que después Chile lo hace, al año siguiente.
Yo recuerdo de la presencia de una cantidad de amigos de la izquierda chilena socialista, me llamaban: Jaime, ¿cómo has hecho eso? ¿Qué sé yo? Bueno, haciéndolo les decía, es que no había otra manera. ¿Cómo podías crear una gobernabilidad en Bolivia si no hacías esto? Claro. Entonces ellos hicieron, de alguna manera, influenciados también por lo que había ocurrido en Bolivia. O sea, no es la primera vez que de alguna manera se ve una cierta influencia de lo que pasa en Bolivia, en Chile, sino ya en esa oportunidad hacen la concertación, el gobierno de concertación. Y después, un poco más, a los 2 o 3 años, Lula, que nos había criticado tanto al comienzo, resulta que gana y para hacer gobierno hace una alianza estratégica con el centro derecha brasilero del PMDB del Brasil. Y lo que está tratando de hacer ahora. Y pone a uno de ellos como su vicepresidente. Sí. Y lo mismo hace la señora después que viene. Entonces, mira, qué interesante. Entonces resulta que, pero en Bolivia tenemos esa práctica donde podemos efectivamente mantener una gobernabilidad y poder decir que hemos sido un gobierno que hemos gestionado las contradicciones de una manera adecuada. No hemos tenido un solo muerto, social, económico. Debemos ser el único gobierno en la historia de Bolivia. Pero era un poco por este enfoque nuevo que se traía a la política boliviana dentro del espíritu democrático, ¿no es cierto? Y además de una convivencia con la oposición, están los acuerdos del 9 de julio del 92, donde hacemos una agenda de 10 puntos, oposición y gobierno, nos comprometemos, sea que estemos en el gobierno, sea que estemos en la oposición, todos vamos a cumplir estos 10 puntos de la agenda, entre los que había una nueva corte electoral, una nueva ley electoral, nueva ley de partidos políticos, reforma constitucional, reforma de la justicia, que nos planteamos ya, la reforma educativa, varios puntos neurálgicos donde se logra. O sea, era una Bolivia que nacía con la modernidad democrática. Sí. O sea, viejos actores políticos que estaban empezando a comportarse de otra manera en política. Entonces ya se estaba encaminando. Es cierto que después vinieron problemas con el gobierno de Goni, que claro, pone un elemento que después va a dar pie a otras cosas, como es el de la capitalización. O sea, y me dolió a mí de manera especial porque nosotros hicimos un esfuerzo enorme en encontrar gas en Caraparí, en San Alberto X9, y después se lo entrega con la capitalización de una manera que creo equivocada. No le llamo infame porque no creo que lo haya hecho a propósito de hacer daño a Bolivia, sino resulta que en medio de todo esto, así como dentro de la izquierda yo tenía una visión más clara, digamos, en Bolivia, resulta que con Goni Sánchez de Lozada nos aparece en Bolivia uno de los ideólogos neoliberales más claros del continente. Resulta que este tipo tenía la película más clara dentro del neoliberalismo. Era competitivo con cualquier otro ideólogo en América Latina y hace lo que hace, pero eso carga la pólvora para más adelante, en fin, como sabemos. Esto es más o menos, no sé si me prolongo, pero esta es la visión que creo que les puede servir para usted para entender un poco el fenómeno, ¿no? Sí, y en ese proceso que habla de Goni también se da, ¿no es cierto?, la ley de participación popular, que permite profundizar un poco más la democracia y la emergencia del MAS y Evo Morales, ¿no? Claro, o sea, la participación popular es una ley que la promulga Goni, pero lo hacemos nosotros. O sea, entre los 10 puntos de los acuerdos del 9 de julio del 92, oposición-gobierno, está uno, la descentralización municipal y departamental. Entonces nosotros, con ayuda del Banco Mundial, hacemos un equipo en planificación donde, por ejemplo, porque es un hombre que después tiene que ver con esto, lo contratamos con sueldo del Banco Mundial a Carlos Hugo Molina de Santa Cruz, por ejemplo,
Entonces, es el equipo que durante mi gobierno hace la ley que después le llamaron participación popular, no la hace Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada la promulga, porque se la lleva Carlos Hugo Molina, que había trabajado ahí con otros técnicos, que además está inspirada en gran parte del municipalismo colombiano, entre paréntesis. Pero que yo no la promulgo porque yo primero quería promulgar la departamental, porque yo notaba que habían tendencias anti-autonomías departamentales. El propio Páez Tesoro no está de acuerdo con la descentralización. Sánchez Lozada tampoco. Entonces yo temía de que si sacábamos primero la descentralización municipal, ya eso entorpecería hacer la departamental, como ocurrió. O sea, en realidad, bueno, eso tiene razón, forma parte de un proceso democrático llevado de una cierta manera que da pie a ¿qué? A que se desarrolle vertiginosamente en 25 años, más o menos, la conciencia del pueblo boliviano de que la conciencia de poder, la conciencia de participar, digamos, va a desarrollarse una conciencia democrática en amplios sectores. Sí. Y entonces, efectivamente, ante un país que venía de una situación elitaria, sea por el golpismo o sea por la naciente democracia, porque los que dirigíamos la naciente democracia, el mirismo venía de la universidad, clase media pura de la universidad de la época, y las otras fuerzas que se convirtieron, yo los llamo los conversos, los que estaban con el golpismo civil militar y que después se vuelven de la democracia, o los conversos de la extrema izquierda que después también empiezan a participar en la democracia. Todo eso genera un clima de desarrollo. Por eso yo creo que yo en la presidencia, cuando era presidente, yo ya veía venir a Evo Morales. ¿Así? No sabía que se llamaba Evo Morales, pero veía venir un fenómeno porque lo notaba como presidente de que había una toma de conciencia cada vez más profunda, que para mí era positivísima, porque para eso habíamos hecho todo, para que finalmente el inicio democrático se convierta en una profundización democrática de fondo, ¿verdad? Y una participación a todo nivel. Entonces, efectivamente se va conformando un clima favorable para el surgimiento de esto, más algunos errores que ese primer periodo de la democracia termina siendo, como ya con lo de Goni, con la capitalización o con lo que viene después, lastimosamente un presidente como el general Banzer, que es elegido, pero que ya está con cáncer, porque es así, y entonces sale una distorsión, aparece Tuto para un último año, o sea, medio desordenado, por definición mismo ese periodo, y después el último gobierno de Goni, que surge como surge. Entonces, yo creo que no es la versión que toma después el MAS con Evo, de que las cosas andaban tan mal que había que venir ellos, no, que tenían que venir ellos a poner orden y a cambiar de rumbo al país, no. Ellos eran producto del rumbo que había tomado en el cambio de época de la instauración de la democracia. Ellos eran producto. Para mí mismo, la mejor expresión que puedo encontrar ahí, pero desgraciadamente no la uso mucho porque puede ser malentendida por la cultura lingüística de nuestro país, pero yo creo que es la mayoría boliviana, ¿verdad?, que en ese proceso democrático, todavía conducido elitariamente por élites políticas, que generan un contexto en que esa mayoría profunda, mestiza, a mi juicio, empieza a darse cuenta que puede ser poder, que debe participar,
no solo en política, sino en sociedad, en comercio, en negocios, en empresas, etcétera, se despierta, se despercude la cabeza. Y eso es lo que yo le llamo es el ascenso del cholaje al poder. Y hablo de la palabra cholaje porque desde el punto de vista sociológico, no peyorativo, ni mucho menos, pero tengo miedo a veces de que se entienda mal. Pero este es un país cholo. Somos cholos, como el Perú es cholo, como México es cholo. Entonces, ese cholaje tenía que hacer presencia. Claro. Y para eso estaba la democracia, para que eso suceda. Entonces, yo creo que esto ocurre de esa manera, pero después, y tal vez sea otro aspecto que debamos tocar, ya ese ascenso, el liderato de ese ascenso, cómo administra ese nuevo periodo en la época de cambios, digamos. Claro. Era cómo administra, o sea, ya qué hace el MAS, qué hace Evo, qué hacen todos ellos. Y cómo en realidad se disputan, porque en el ascenso del MAS ocurre un poco lo que ocurrió en el golpismo civil-militar boliviano, que cuando ya se veía que el presidente militar de turno se estaba debilitando, empezaban a surgir varios líderes militares detrás del próximo golpe. Claro. Pero uno solo llegaba, y entonces este solo o los asimilaba a los demás o los combatía, o los aniquilaba, como el caso de Selic. ¿Verdad? Lo mismo ocurre cuando se da el ascenso del MAS y de Evo. Ahí estaba el líder de Cochabamba en la guerra del agua. Sí. Estaba el de la COP, Jaime Solares. Estaba el Malcu en el altiplano. Estaba Roberto La Cruz en el Alto, con la COR. Estaba quién más por ahí, otro líder más. Y resulta que es Evo el que, de todos esos líderes potenciales a encabezar, es Evo el que encabeza. ¿Por qué? Porque resulta que se había dado el fenómeno Chapare, donde tenía su propia tropa, su propio ejército Evo, que los demás no tenían, ¿verdad? Entonces llega con puntualidad histórica en ese momento, de esa manera, y ya en ese instante con los recursos económicos de Venezuela y Caracas. Entonces, él es el que encabeza. Y igual que los militares en el golpismo, aniquila a los otros. Lo elimina a Jaime Solares, al de la guerra del agua de Cochabamba, al Malcu, para afuera todo el mundo, yo. Y empieza la historia de Evo y del MAS en Bolivia, ¿no es cierto? De esa manera. Así es. El MAS ahora es un partido hegemónico que ya no cuenta con la figura de Evo Morales en el poder, sino con el presidente Luis Arce Catacora, pero además es un Estado plurinacional, ¿no? Partiendo desde ese punto, ¿cómo cree que se pueda consolidar la democracia o apuntalarla? ¿O si cree que es necesario que haya una transición, una metamorfosis a un nuevo periodo de la democracia? Sí, claro. Lo que al comienzo del gobierno de Evo era una sospecha, hoy es una evidencia. Y digo de Evo, Arce incluido, porque, ¿verdad?, del MAS. Hoy es una evidencia. No son democráticos. O sea, se nos ha metido un virus en la democracia boliviana, pero que al mismo tiempo expresan algo importante para la democracia boliviana, el ascenso de esas masas al poder público a un alto costo, porque tenemos ya ver lo que ha pasado en la administración pública. Sí, ha habido un ascenso enorme, pero a un costo de ineficiencia, de transparencia, en fin, de 20.000 cosas. Pero bueno, tenemos que pagar, pues, aunque sea un costo así. Pero entonces resulta que ahora es una evidencia que no son democráticos. Entonces se vuelve a replantear para la gran masa boliviana
la necesidad de retomar el curso democrático, Sí. de hacer que este cáncer no genere metástasis en todo el cuerpo del país y actuar rápidamente para que eso sea así, Exacto. ¿verdad? Y creo que se va tomando conciencia poco a poco, porque el ascenso fue tan masivo y violento a comienzo del siglo, que los partidos, los antiguos partidos, quedaron un poco desestructurados y hubo un movimiento estratégico de parte del MAS y de Evo, sobre todo, y de García Linera, de quitarle la personalidad jurídica al MIR, porque era el único que podía hacerle una oposición desde lo popular. Desde lo popular. O sea que Evo termina siendo el presidente con más tiempo en el poder, con más plata para administrar y sin ninguna oposición. Hay que pedirle cuenta, como dice el Evangelio, tú recibiste tantos denarios, tienes que responder por lo que recibiste. Nunca hubo en Bolivia un presidente con tantas condiciones para hacer una presidencia de película y pasar a Bolivia a la modernidad, qué sé yo, pero bueno, ocurrió como ocurrió. Entonces hoy está la tarea planteada, esa es la tarea. Hay que retomar el proceso democrático que indudablemente está siendo denegado y Bolivia está sufriendo una involución dramática en el proceso democrático, ¿no? Y bueno, ha habido recientemente un movimiento en 2019 y ha sido mayoritariamente de jóvenes, ¿no es cierto? Pero como vemos en el lado de la oposición, los liderazgos y los partidos han sido un poco desestructurados, como he mencionado, y no han acompañado ese proceso. No, pero esa es una visión que aparentemente se da, pero ya con la información, por ejemplo, el MIR perdió su identidad, su personalidad jurídica, no su identidad. Pero resulta que hay un mirismo, un sentimiento mirista, un mirismo remanente, que lo encuentras en el pueblo más lejano del país. Yo voy y siempre se me asoma en la plaza, en cualquier cosa, gente dice que se acercan pues como compañeros, en fin, etcétera. El otro día me invitaron a una reunión masónica, los masones hicieron un congreso nacional con la masonería paraguaya por la paz del Chaco en Tarija. Me invitaron como invitado especial. Y resulta que dentro de los masones había tipos que se acercaban a saludarme, me decían, viva el MIR, o sea, dentro de los masones. O sea, hay un mirismo ahí. Doy el caso del mirismo porque es el que más conozco, pero también hay MNR residual, hay ADN residual, ¿verdad? Entonces, casi te debo decir, en todo ese movimiento que se generó de grupos sociales, ¿cómo le llamaban? Plataformas, le decía. ¿Cómo? Plataformas. Plataformas, etcétera, habían los viejos partidos. El mirismo ha estado detrás de todas las plataformas en el país. Entonces, pero lo hacía de esa manera, más bien, o sea, no mostrando una identidad partidaria, porque no, en ese momento la movilización era de otra naturaleza. Entonces ahí surgió una juventud, pero que a mi juicio, muy meritoria, pero que esas estructuras del mirismo lo sé de primera mano, pero también me he dado cuenta que habían muchos sectores que venían del MNR, del ADN, que estaban detrás de estas plataformas, ¿no es cierto? Ahora, claro, queda planteado de que eso se dio el fenómeno, un fenómeno contundente, que es capaz de producir un pánico en el presidente y el vicepresidente hasta el extremo de huir del país, porque
era un movimiento que no le pedía que se vayan. Nadie le había pedido que se vaya, pero el miedo fue tan grande que les entró por donde notoriamente se ve que las dos cabezas que gobernaban eran cobardes, porque se van sin que nadie, o sea, además se van del lugar más seguro de Bolivia, el Chapare, donde menos amenazas podían tener. Es increíble, ese es un fenómeno que hay que estudiarlo con más cuidado. Y este fenómeno de las pititas, un nuevo tipo de bloqueo extraordinario que sale del corazón, del alma misma popular, pero que tiene una eficiencia contundente. Entonces, bueno, eso no ha sucedido en vano, ahí está, ha desarrollado conciencia democrática, nuevas generaciones que se han incorporado a esa lucha, pero que todavía no tiene el suficiente desarrollo como para generar no una oposición, no una confrontación, sino yo considero que lo que Bolivia necesita es una alternativa. O sea, yo creo que menos que hacerle oposición a Arce, hay que generar una alternativa a lo que Arce hace, distinta. Creo que debe ser el corazón mismo de lo que se pretende hacer hacia adelante, más que oposición, alternativa, ¿verdad? Y yo creo que eso se está generando. Como todo proceso de germinación es silencioso. Sí. O sea, la semilla germina en el silencio de la tierra. Entonces, yo creo que se está germinando. Y claro, el tema es que tenemos un calendario. Lo óptimo sería que ya esa alternativa esté estructurada para lo que puede ser el proceso electoral del año 25, ¿verdad? Pero bueno, ahí está planteado el desafío, ¿no? Bueno, y en este contexto global y nacional un tanto adverso por la pandemia, por el conflicto en Ucrania y Rusia, ¿le sigue siendo rentable a los gobernantes, al gobierno, utilizar esa estrategia de polarización, de confrontación, u optar por otro camino? No, bueno, el gobierno se ve que ha entrado a un camino de confrontación sin retorno. Eso es lo preocupante. O sea, en eso está como en Nicaragua, sin asco, ni siquiera para camuflar. O sea, está tomando un radicalismo antidemocrático brutal. O sea, hasta el extremo de decir, no se ponen de acuerdo en el Congreso para elegir Defensoría del Pueblo. Bueno, la elige el presidente, pues. Oye, qué cinismo, qué brutalidad. La democracia tiene sus mecanismos para que cuando hay este tipo de empates se pueda lograr un desempate por un camino democrático. Sí. Pero ellos sin asco y no se eligen muy bien, hasta con cinismo. Ya, no elijan, el presidente va a elegir todo interinamente. Ya eso es frontal. O los juicios, ¿no? O sea, yo, en la época de la lucha contra las dictaduras, yo le tenía terror a los que llamábamos tiras del Ministerio del Interior. Eran los que allanaban y entraban a patadas a las casas, te sacaban y te torturaban en las prisiones. Pero ahora los tiras son los fiscales. O sea, fíjate tú que a mí me duele porque entre las reformas que hicimos en nuestro gobierno, yo me preocupé mucho en que ese gobierno sirva para la institucionalidad democrática del país, fue hacer la primera ley del Ministerio Público. Hasta el año 90 y pico Bolivia no había tenido, desde el 1825, una ley que normara el comportamiento de los fiscales y del Ministerio Público, porque ya se había aceptado que eso se dirigía desde el Ministerio Interior. Claro. Entonces nosotros hacemos la primera ley,
e incluso les damos un edificio para que sea honorable la nueva institución en Sucre, el viejo edificio del Banco del Estado, creo que era, que se lo dimos a la Fiscalía. Entonces, así como no había una ley de las Fuerzas Armadas, o sea, desde 1825 las Fuerzas Armadas tenían los fierros, pero no había una ley que dijera cómo debían de manejarlos o no manejarlos. Cada milico de turno daba sus propias instrucciones. Entonces hicimos nosotros la primera ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que yo la firmé aquí en el Picacho con todo el alto mundo. O sea, leyes elementales, como la primera ley no solo en Bolivia, sino en América Latina del medio ambiente. Tú sabes que la ley boliviana del medio ambiente es la primera en América Latina. ¿No? Entonces, era la construcción de la institucionalidad democrática. Entonces, ahora, eso queda como un planteamiento, como una tarea a organizar, ¿no? Pero tú querías... Ya me respondió la pregunta. ¿Sí? Lo siguiente es, en Latinoamérica se está dando una siguiente ola de la izquierda, con Boric, con Petro en Colombia. ¿Cómo evalúa este nuevo proceso de girar a la izquierda por Latinoamérica? Esto va a ser constante en América Latina hasta que no se resuelva el problema de fondo de este continente, la desigualdad. Mientras no se resuelve ese problema, cíclicamente se van a dar fenómenos como los de Chile, por ejemplo. Cuando tú conoces Chile, ¿qué país hasta ahora, no? Más elitario. Brutalmente, tú dices, ¿dónde están los rotos chilenos? No se los ve. Es decir, o sea, el cholo boliviano ve el roto chileno. Ya, no se los ve. Élites, y además élites de origen inmediato extranjeras. Ni siquiera son las élites, digamos, que podían haber venido del colonialismo español. Si tú ves el escenario político, del liderato político chileno, todos son nombres alemanes, franceses, polacos, Boric es croata, incluso dentro de la izquierda. O sea, un país muy elitario. Brasil, por Dios, o sea, en ese sentido, mira tú, también es una cosa que no se dice y que de repente pueden decir, bueno, ¿qué habla tonterías Jaime Paz? Resulta que nosotros finalmente ya hemos tenido nuestro Evo. A los otros les falta. ¿Me entiendes? O sea, y entonces ha ocurrido lo que ha ocurrido y entonces podemos ya dar el segundo paso a otro lado. A otros países les falta dar el primer paso todavía. Claro. ¿Entiendes? Imagínate Brasil. Hay a propósito de Cochabamba, tú sabes que el jefe del primer comando de la capital, que es el grupo delincuente más grande del Brasil, es cochabambino, es hijo de cochabambino. De apodo es Marcola, busquen Marcola ahí en el... Y tiene dos apellidos cochabambinísimos. No sé cómo, Herbas creo que es su primer apellido, y no sé cuál es el otro. O sea, hijo de cochabambinos allá. Está preso y desde la prisión dirige. Y yo quisiera que ustedes busquen un reportaje que le hizo O Globo a Marcola en la prisión. Oye, un tipo que dice, esperen lo que viene en el Brasil desde la prisión. Cuando se levanten las grandes barriadas de Brasil van a saber lo que es.
profeta el tipo. ¿Qué dice? Herbas Camacho. ¿Cómo? Herbas Camacho. Herbas, Camacho. ¿qué te parece? ¿Ah? Herbas Camacho. Entonces, en todas partes, yo creo que en ese sentido es una maravilla lo que ocurrió en Colombia, porque Petro podía haber sido un mirista acá, ¿verdad? Un tipo, por sus reflejos, por las maneras como actúa, ahora mismo está conformando un tipo de gobierno bastante parecido al que nosotros hemos ido conformando aquí con el Acuerdo Patriótico. Tiene sus convicciones, pero es pragmático. O sea, otra vez volvemos al comienzo de nuestro diálogo, sí, ¿verdad? Yo tengo mucha esperanza de que va a ser un gran beneficio para Colombia, porque Colombia ya no soportaba más la situación que había. Entonces, eso, sí, yo creo que la tarea está en esa tarea, en ese profundo cuadro de desigualdad de nuestro país, de América Latina. Bolivia ha dado ya unos cuantos pasos, que pueden, bien administrados a futuro, ya hacer colocar a nuestro país en una situación más ventajosa para todavía luchar contra la desigualdad dentro de nuestro territorio. O sea, creo que en eso otra vez podemos ser optimistas si lo hacemos bien, ¿no? Santa Cruz es una potencia económica que cada vez va tomando mayor peso en el país. ¿Cree que Santa Cruz se convierta en el eje político de Bolivia en algún momento? Efectivamente, el fenómeno cruceño es un fenómeno extraordinario y yo desde hace muchos años atrás sostenía en mi acción política en Santa Cruz de tratar de convencer a los propios cruceños de que ya no eran el oriente de Bolivia, de que se habían convertido en el centro. El centro. Que geográficamente lo son, siempre lo han sido. Si tú trazas dos coordenadas sobre el mapa boliviano, se cruzan entre Montero y Santa Cruz, las dos coordenadas. Ahí está el centro geográfico del país. La vieja Bolivia, la que solamente estaba en el occidente, tenía como centro a Cochabamba. Pero ha habido un desplazamiento con las migraciones, con el desarrollo del país, a una mayor adecuación del centro económico, político con el centro geográfico. Entonces, efectivamente, en Santa Cruz se está dando un fenómeno que cada día va a tener mayor repercusión, no solamente en lo económico, sino en lo político. Pero creo que debemos evitar de que a la hora de pensar en lideratos nacionales, lo hagamos estrictamente sobre como te dijera, lo que parece como una contradicción que se tiene que superar más bien entre Occidente y Oriente. Sí. No creo que se deba decir, bueno, ahora nos toca un Camba. No, no es así. O nos toca, bueno, tenemos que seguir con no sé quién. En ninguna parte del mundo en realidad ocurre esto. Imagínense en Alemania, la poderosa Alemania moderna, ¿de dónde sale la Merkel? No sale de Berlín, no sale de Frankfurt, no sale de los grandes centros, sale de la vieja Alemania comunista. De allá no sé cómo se llama su pueblo, cerca de, no sé cómo se llama, bueno. Pero mire dónde sale un liderato poderoso para Alemania. Entonces, si bien las regiones tienen su peso, no necesariamente el liderato político está condicionado. Yo creo que lo que nosotros tenemos que buscar
es que en una retoma democrática del país salgan lideratos democráticos de todo el país. E incluso diría yo, que tú lo das a entender en tu pregunta, todavía mientras esté caliente de alguna manera esta confrontación Oriente-Occidente que fue tan activada por el gobierno del MAS, ya existía, pero fue acalentada, activada por el Evo mismo y el gobierno del MAS, etcétera. Sí, pareciera que a primera vista uno dice, es difícil que Occidente acepte un presidente Camba en este momento. Y parece que los Cambas también sería difícil que aparezca un paseño ahí, o un cochabambino a querer, en fin, pareciera. Y entonces de repente que finalmente nuestro continente tiene Occidente y Oriente, pero también tiene Norte-Sur. O sea, pueden salir lideratos que en este momento no generen, digamos, sí, reacciones, fisuras, o reacciones de comportamiento, de qué sé yo, desconfianzas en un lado o en el otro de los dos grandes lugares que Bolivia tiene, que son el Occidente y el Oriente, evidentemente, ¿no es cierto? Entonces creo que el liderato puede salir y convendría que se genere en esta etapa que tenemos que avanzar, se generen lideratos más bien de lugares no conflictivos, que nos alivianen la tarea de recomponer las cosas, ¿no es cierto? Lideratos. Sí. De alguna manera me tocó a mí, fíjate ya que se lo planteé así, a mí me tocó ejercer un liderato desde el comienzo y como presidente, que iba a Occidente y no me decían Camba, iba a Oriente y no me decían Colla. O sea, un poco medio que yo era un boliviano, medio neutro, que venía del sur, y que creo que eso ayudó a muchas cosas. Tal vez pueda ser que todavía necesitemos por ahora, ¿no?, un tipo de liderato de esa naturaleza. Sí, pero bueno, queda como tarea que esto pueda ocurrir y que la tendencia antidemocrática que está tomando claramente este gobierno no vaya a ser como el caballo de Atila, ¿no?, que donde crece una hierba la aplasta. O sea, un poco se está viendo, es peligroso lo que está ocurriendo este último tiempo, de querer actuar sobre, quierase o no, lideratos que existen, que son identificados en nuestro país y que empiezan a recibir un comportamiento agresivo de parte del gobierno, ¿no? Sí. Bueno, señor presidente. No sé si... Ha sido un gusto esta entrevista, ¿sí? Ha sido muy buena, muy gratificante. Muchas gracias por aceptarlo. Bueno, no, yo muy contento de dialogar contigo, y felicidad por tu equipo, y felicidad por la tarea que te impones en un momento tan delicado de la vida nacional, porque todo país tiene que construir para ser país sus infraestructuras, le llaman. Y claro, la más común que hablamos de infraestructuras, pensamos en carreteras, puentes, etc. Pero hay otras infraestructuras, y entre ellas la infraestructura comunicacional, informativa, de opinión,
O sea, es una infraestructura a construir en el país con una urgencia desesperante, porque reflexionamos muy poco sobre nosotros mismos. Eso sí. Muy poco, muy poco. Los países vecinos reflexionan más sobre lo que les pasa, tienen más capacidad de reflexionar sobre lo que les pasa que nosotros. Y ese es un déficit estructural, de infraestructura. Así que qué bien que estén ustedes en esa tarea, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, muy bien.